Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más en que nos permite estar estudiando su palabra y gozándonos en la verdad revelada de Dios. En esta mañana vamos a considerar un tema que se titula así: la salvación es de Jehová. Él es el protagonista de la salvación. Él es el promotor de la salvación. Él es el autor de la salvación. No se puede concebir en la historia de un humano la idea de poder ser salvo fuera del milagro de Dios. Dios es el que salva al pecador. El pecador no puede por sí mismo lidiar con su pecado. El pecador no puede por sí mismo superar la barrera del pecado. El pecador no puede por sí mismo acortar la distancia infinita entre su transgresión, su perdición y la santidad de Dios. Vamos en esta mañana a considerar lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Romanos 3, 21 en adelante, vamos a leer hasta el 4, versículo 12. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a judíos y a gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra o al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, o sea, todo humano que no es judío, se llama gentil? Estos son los incircuncisos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, o sea, la marca en su cuerpo como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Qué clara que es la palabra. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios, y vamos a conectar con lo que venimos enseñando en la última oportunidad que tuve, que hace ya 15 días. El párrafo puede ser resumido con una expresión que está conectada con el título del sermón. Y la expresión que define el tema que trata el párrafo es que la salvación de todo ser humano es por la fe y no por las obras. Este párrafo, este título, está conectado con el título del sermón, el cual dije que la salvación es de Jehová. Y el motivo por el cual Pablo viene desarrollando esta forma de expresar el Evangelio es que en el auditorio hay un montón de judíos que todavía están bajo la influencia de la enseñanza hebrea y acostumbrados a depender de las virtudes que podría tener Abraham, Moisés y todos los de la línea del pueblo escogido de Dios, que son los hebreos. Sin embargo, la palabra está mostrando que la manera en que Dios planificó la salvación en la eternidad fue levantando un pueblo propio para Él. Por eso lo llamó a Abraham y por eso lo transformó a Abraham. Por eso el Espíritu Santo lo que hizo fue regenerar a Abraham y darle vida y formar como descendencia de él un pueblo propio. Pero el párrafo aclara puntualmente que lo que obró la salvación de Abraham no fueron sus obras, fue la fe en la palabra prometida por Dios. Por lo tanto, este hombre es presentado ya en el capítulo 4 como ese ejemplo de que la salvación llega al humano por obra de gracia de Dios y se aplica por medio de la fe en Jesucristo. Y no hay otra forma de ser salvo. La confusión era que el pueblo hebreo estaba justamente habituado a practicar actitudes legales, conductas que tendían a ser agradables a Dios cuando se las practicaba.
Y el problema es que en la religiosidad que se había establecido, en la práctica de las obras, las personas pensaban que por su obrar o por su práctica de su conducta moral, podrían llegar a tener algún tipo de beneficios en relación a su salvación. Y Pablo tira por el suelo totalmente este argumento, porque Dios no ha pensado la salvación de esta manera. Dios ha programado en la eternidad, ha ideado en la eternidad que la iglesia, que el pueblo de Dios sea comprado por Jesucristo y que la persona acceda a la salvación por medio de la fe en su sacrificio expiatorio. Entonces, la palabra está mostrándonos cómo es que Dios, aparte de la ley, ha manifestado la justicia de Él. La ha hecho visible. Dios, fuera de la ley, ha hecho visible que su propósito, su proyecto, es justificar al pecador a través de una persona. Es Jesucristo. Y Dios ha hecho visible que en Jesucristo y en la fe en su nombre, el pecador es justificado. Viene desarrollando esto el capítulo 3, lo vimos en la última oportunidad, vimos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta fue la idea de Dios cuando llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham y le transmitió por su promesa la idea de participar a toda la raza humana, judíos y gentiles, a toda la raza humana, a extenderles la salvación. Porque Él dijo claramente cuando se le apareció a Abraham, que en Él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, Dios se está mostrando como aquel que ha ideado la salvación, no por obrar actitudes. Dios no necesita de tus obras, Dios no necesita de tus actitudes para salvarte. Dios salva por gracia y soberanamente a quien Él quiere. Y la palabra de Dios muestra que Él invita a todos a creer en Cristo. Y que Él llama a todos a arrepentirse de sus pecados. Pero la palabra muestra que Él salva al que cree en su Hijo Jesucristo como Salvador, como Señor de su vida. Entonces, dice la palabra en el capítulo 3 que Él justifica por medio de la fe en Jesucristo al que cree en Él y que no hay diferencia. Dios ha ideado la salvación sin hacer diferencia entre judíos y gentiles. Dios ha ideado la salvación por la fe para que se congregue en la iglesia un nuevo pueblo de judíos y gentiles que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y dice el motivo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La necesidad de la salvación por la fe es para los judíos y la necesidad de la salvación por la fe en Jesucristo es para los gentiles. No hay salvación sin fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Están destituidos de su gloria, y aquí revela que la salvación es de Jehová. Comienza a introducirnos en el tema en el versículo 24 cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, es por gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un acto soberano y libre de Dios, el cual se aplica a las personas, es por gracia y obra por medio de la fe. Por lo tanto, la palabra revela en el Nuevo Testamento que este acto de gracia Dios lo aplica en las personas cuando despierta y llama por el Espíritu Santo a un pecador
y le comunica la fe y el arrepentimiento para creer en Jesucristo y para pedir perdón por sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Entonces la palabra dice que es por gracia, por medio de la fe, y que en esta gracia está obrando la redención que es en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, el humano, ya sea judío, ya sea gentil, para ser salvo, tiene que descansar por la fe en los méritos del precio pagado en la cruz, sangre preciosa y sin mancha que satisface la justicia de Dios. Esto es redención. Cristo ha pagado el precio del pecado del humano, judío o gentil. Y la gracia de Dios obra y opera en este acto, en el hecho de imputar a un justo, su Hijo amado, quien no tuvo pecado ni mancha, de naturaleza divina, glorioso en esencia, infinitamente transparente y santo. A Él le imputó el pecado horrendo de todos los que en toda la historia del tiempo, desde Adán y hasta el final, todos los que creerían en Él. La imputación del pecado de todos ellos fue cargado sobre las espaldas de un justo. Así dice la palabra en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando Cristo en la cruz fue expuesto a la descarga de la ira de Dios, en donde Él juzgó el pecado de todo el que cree en Él, posterior a ese acto maravilloso de sustitución, Dios le imputa al pecador la justicia conseguida por su Hijo en la cruz, declarándolo justo por pura gracia, sin que mueva un dedo, a través de la fe que comunica el Espíritu cuando despierta al impío de su mortandad irreversible. Solo en un acto de gracia divina el pecador es salvado y se le aplica al pecador la justicia conseguida por Cristo en la cruz, y ese pecador es declarado justo. Es maravillosa la palabra cuando está mostrando que la salvación es de Dios. Por eso dice el versículo 25 que es Dios quien puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El propósito de Dios al salvar es la exaltación y la gloria de su ser. El propósito de Dios al salvar es la exaltación de su ser. Por eso en esta mañana invito a la iglesia a gozarnos en esta verdad. La salvación es de Jehová, es de Él. ¿Cuál es el propósito? Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa eso? Significa que Él no tomó en cuenta el pecado en la antigüedad. Eso es imposible. Lea la Biblia. Hubo un diluvio universal, hubo un juicio por el pecado. En toda la historia del tiempo Dios juzgó el pecado de diversas maneras. Acuérdese de Sodoma y de Gomorra. Acuérdese de los que han dicho creer en Él y han pecado, cómo sufrieron y cómo fueron juzgados. Dios juzga el pecado en todos los tiempos, pero ¿por qué Él pasa en su paciencia los pecados pasados? Porque Él tolera la pecaminosidad de la raza hasta que llega el tiempo en que manifiesta su justicia por gracia, hasta que llega el tiempo en que nace Jesucristo, el prometido desde el principio. Enoc, séptimo desde Adán, ya predicaba de Cristo. Noé predicó a Cristo. Todos los antiguos predicaron a Cristo.
Y aún Abel, sin haber tenido un compendio de teología, derramó sangre en adoración como una proyección, una sombra de lo que habría ser el sacrificio de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo, y cuando Dios se apareció a Abraham, Él le dijo que en su fe serían bendecidas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces, la palabra está mostrando aquí esto. Está mostrando que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados, su gracia común soportó al mundo pecador, su gracia común sigue permanente hasta el día en que el Señor viene, y su gracia común sigue hoy, porque hoy sigue el mundo en rebeldía y en pecado. Pero cuando la palabra dice con mira de manifestar en este tiempo su justicia, Pablo está hablando de que en el tiempo en el que él vivía, Cristo ya había venido, la primera venida de Cristo se había efectuado y Dios ha manifestado en Jesucristo que ahí está su justicia, porque Él lo llevó a una cruz en donde le imputó el pecado de todos los que creen en Él en toda la historia del tiempo, y esa es su justicia planificada en la eternidad. Cobrar en un justo, en su Hijo, matar a su Hijo para salvar a su novia, la iglesia. Y esta es la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Pero hay un fin, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El propósito de que Él haya pasado por alto en su paciencia los pecados y en su gracia común haya tolerado, y que la simiente prometida en Génesis 3:15 llegue a su tiempo a la tierra, es que Él quiere que se evidencie que la salvación es de Él. Él es el justo y Él es el promotor de justificar por gracia al que cree en su Hijo Jesucristo. La salvación es de Dios. El propósito de la salvación es para la gloria de su nombre. El Dios eterno en la eternidad ha prometido a su Hijo una novia. Y en esta muestra de amor, cada hijo suyo, cada creyente acercado por el Padre a Jesucristo, es un trofeo de la gracia. Cada uno de los que conforma el pueblo de Dios es un regalo del Padre al Hijo, quien ha pensado en la eternidad levantarle de la tierra una novia, un conjunto de hombres y mujeres, pecadores redimidos por pura gracia, que han creído en Jesucristo y que durante toda la vida y durante toda la eternidad se la pasarán adorando y glorificando al Hijo, al Padre, en toda la eternidad, al Espíritu. Pero Cristo recibirá el honor, la gloria, porque Él es el Salvador. Y esta es la figura apocalíptica alrededor del trono. Tú nos has redimido para Dios. Cristo es el centro de la salvación, porque Él compró a su novia. Él la pagó en la cruz. ¿Dónde está la jactancia? Y ahí va cerrando Pablo y le va diciendo al judío: bueno, Dios no pensó la salvación así. Tú no puedes justificarte por lo que haces. Dios ideó la salvación para exaltarse Él, no para que tú te parezcas buenito porque haces lo que Él te dice. Eso no salva a nadie. Eso engaña a la gente. Y mi querido hermano, la obra que tú puedas hacer nunca tendrá un poder salvador frente a Dios. La palabra presenta que la obra es una consecuencia de la vida, y la palabra presenta que la obra nunca trae vida.
Y es necesario que entendamos lo que está enseñando Romanos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dicho de otra forma, la persona que recibe la salvación por la fe queda totalmente justificado y no tiene posibilidad de jactarse como protagonista de su salvación, porque la salvación la efectuó Dios, dándole vida a ese hombre, a esa mujer, llamándolo por el Espíritu Santo, comunicándole la fe que no tenía y dándole la posibilidad por gracia de arrepentirse y de creer en Jesús. Entonces, no hay jactancia cuando entendemos la salvación. Y quiero invitarte en esta mañana a que entiendas que la Escritura nos enseña que nuestro perfil cristiano, desde que creemos y hasta que estemos en la presencia del Señor, siempre el perfil cristiano, la actitud humana debe ser la humildad. La humildad. Ellos tendían a exaltarse por sus títulos sanguíneos. Somos hijos de Abraham. Nosotros somos descendientes de Moisés. Nosotros somos los que recibimos la ley. Y así ellos iban recorriendo el tiempo de la historia del pueblo, y en cada etapa y en cada personaje iban encontrando altivez. Y Pablo les dice, la salvación no tiene nada que ver con esto. Dios salva por gracia, por medio de la fe, sin tus obras. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y esto es algo maravilloso. La salvación glorifica a Dios, Dios se comunica, Dios se manifiesta, y ese Dios que es uno proyecta en el cuerpo, proyecta en su pueblo la unidad de judíos y gentiles, la unidad característica del Padre, del Hijo, del Espíritu. Es el Dios quien salva, el que proyecta en la iglesia esa unidad. Y es formada por judíos y por gentiles. Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley nunca tuvo el propósito de hacer salvo a nadie. La obra de la ley nunca fue dada por Dios para que haya justificación en la persona. En realidad, cuando la palabra dice que el que haga las cosas será justificado por ellas, era una muestra de la imposibilidad y de la incapacidad del humano para poder cumplir con la exigencia total de la ley. Si algún humano hubiese podido llegar a cumplir toda, absolutamente toda la ley, hubiese llegado a una medida de justicia. Pero eso es imposible. Porque cuando en un precepto transgredes, dice la palabra que te haces transgresor de toda la ley. Entonces, ¿y para qué Dios dio la ley? Él comunicó su norma moral. Él se dio a conocer en su santidad impecable. Él se dio a conocer en su aborrecimiento del pecado.
Él invitó por la ley a que el humano entienda lo distante e imposible que le era llegar a Él sin su gracia. Ese es el propósito de la ley, llevarnos de la mano a Cristo. La ley le mostró al humano la incapacidad de poder cumplirla. Y la ley lleva a la persona al quebrantamiento, a la expresión de decir: no puedo, Señor, sálvame, yo no puedo, tú eres mi Señor, tú sálvame, Señor, hazme limpio por dentro, yo no puedo. Toda esta expresión de Pablo desemboca en el capítulo 4. Pablo fue siempre muy gráfico en sus enseñanzas y siempre tomó ejemplos de personajes bíblicos para justificar, sellar y fundamentar doctrinas. Y entonces lleva a los hebreos que se apoyan en su padre Abraham y les dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Comienza a mostrar que la salvación es de Jehová. Él les está diciendo a ellos: ustedes se apoyan en Abraham, ¿no han visto que Abraham fue salvo por la fe? ¿No se dan cuenta que no hay en Abraham una justicia conseguida por sus obras, sino que Dios lo salvó por la fe antes de que practique ninguna obra? De eso se trata este párrafo. Y ese es el secreto de entender la salvación en el Antiguo Testamento. Pablo les está diciendo: Abraham no fue salvo por lo que hizo. Lo voy a resumir de esta forma. Pablo está desesperado en que entiendan que lo que Abraham hizo, lo hizo por ser salvo, pero nunca fue salvo por lo que hizo. Y eso es lo que está diciendo acá. Mira lo que hizo Abraham: dejó la tierra, Ur de los Caldeos, y se fue sin saber a dónde iba. Y tenemos el relato de Hebreos y grandes obras de fe. Pero, perdón, eso no se hace sin fe. Entonces el origen de la salvación no es la obra. El origen de la salvación es la fe que produce obras. Si tú tomas Génesis 15, y no voy a ir a detenerme a leer tanto para avanzar más rápido, tú tomas Génesis 15, está la salvación de Abraham cuando Dios lo llama. Porque cuando Dios llama, ahí salva. ¿O ocurrió de otra forma? Cuando Dios llama, ahí salva. Cuando Dios le llama a Abraham, ahí lo salva. Porque la fe de Abraham le es imputada como justicia. Es el mismo proceso que en el Nuevo Testamento. Para que una persona sea justificada, tiene que creer. Y tiene que creer en el Señor, en que es Señor, perdonador del pecado, porque conquistó al pecado, porque derrotó el pecado, porque venció el pecado. Tiene que creer en el Señor, que derrotó a la muerte, que conquistó a la muerte, que aniquiló el poder de Satanás en la cruz. Y allí la justicia entonces se aplica. Y esta fe es la que tuvo Abraham. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le da la promesa, Abraham cree. Dios está salvando a Abraham. Dios está impactando esa vida. Dios está regenerando esa vida. Dios está comunicando por su espíritu fe en esa vida. Dios está salvando a Abraham cuando él recibe la promesa. No sabemos puntualmente si ya venía tratando, y en esto quiero ser prolijo. Sabemos que Dios está tratando con Abraham.
Dios salva a Abraham cuando comienza a tratar con él y cuando lo llama a creerle. Y Abraham cree, y por creer Abraham es salvo. Y esto ocurrió totalmente antes, dice Pablo, de que él tenga una señal en su cuerpo. Antes de ser declarado judío, antes de ser circuncidado. El origen de la salvación fue la comunicación por fe, por pura gracia de parte de Dios, para sacarlo a Abraham de la impiedad y hacerlo el padre de muchas gentes. Y entonces Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Abraham consiguió algo según la carne? ¿Tú no puedes confiar en la obra de la carne? ¿Abraham no consiguió nada según la carne? ¿Abraham no pudo seducir a Dios para que lo salve por ser buenito? ¿Eso quiere decir? Dios es soberano. Él se glorifica salvando al pecador. Entonces la salvación, esta justificación delante de Dios, no es por las obras, sino por la fe. Y explica esta realidad, explica por qué queda excluida la jactancia de la carne. Lo que sigue diciendo es una explicación del versículo 1. Y por eso está la expresión porque, y está explicando que el primer versículo se entiende cuando leemos que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Entonces pierde todo el propósito divino la salvación. Mire, si usted alguna vez entendió que la salvación puede ser por esfuerzo humano, no ha entendido la salvación bíblica. El versículo 2 claramente está diciendo, si por la carne él consiguió justicia, y bueno, entonces sí, debería él gloriarse. Pudo por sus medios volver a Dios, pudo por sus medios satisfacer la justicia de Dios, pudo por sus medios aplacar la ira de Dios sobre el pecado de su vida. No, no lo pudo lograr él. Entonces, ¿qué dice? El propósito de la salvación es el que viene diciendo el pasaje. Por eso, para entender un capítulo, nunca te centres ni te desesperes cuando no entiendes un texto de uno. Lee los anteriores. Y si es posible, lee los de adelante. Y si es posible, léete la Biblia para saber cómo se encaja ese libro en la Biblia. El punto es que viene diciendo que el propósito de que Él, Dios, ha tenido paciencia en su gracia común y ha soportado el pecado de la humanidad, es para mostrar su justicia, para mostrar su justicia. Y Él llevar a cabo el propósito de su salvación, que es salvar por gracia y no por obras. Entonces, si Abraham hubiese conseguido algo en las obras, Dios tendría que desdecir su proyecto salvador. Esto es imposible. Él puede gloriarse, pero no para con Dios, si sus obras hubiesen tenido o conseguido la justicia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. El original aquí puede ser imputado por justicia. Entonces la justicia a Abraham le llegó por su fe. ¿Y cómo nos coloca en nuestro propio lugar esta verdad? ¿Has sentido en algún momento algún tipo de altivez ministerial, mi amado hermano? ¿Has sentido en algún momento de tu vida algún tipo de superioridad sobre los que no creen?
¿Ha resbalado tu corazón en creerte más que otros? No hay una doctrina que humille más al pecador que la gracia soberana de Dios. Y qué maravilloso es postrarnos en esta mañana en adoración y en la comprensión de que si estamos en Cristo es por la gracia de Dios. Y de que si vamos caminos al encuentro y que si tenemos garantizada por su promesa la gloria, no es por el esfuerzo nuestro, no es por nuestra condición moral, no es por alguna garantía que nuestras obras puedan dar, es por pura gracia. Por lo tanto, la bandera de una iglesia bíblica debe ser la proclamación fiel de la palabra, acompañada de un perfil humilde que surge de comprender la gracia divina. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y claro, si yo trabajo, me deben algo y me tienen que pagar. Si vos trabajaste, tienen que pagar las horas. Pero esto colocaría a Dios como un deudor del hombre. Eso está diciendo acá. Y la salvación no está mostrando que Dios le deba nada al hombre. La salvación está mostrando que Él es el justo y que por pura gracia salva, porque Dios es por naturaleza salvador y Él exalta su nombre, su persona, salvando a pecadores. La salvación no es una deuda de Dios, es gracia de Dios. Él no nos debe la salvación. Nos merecemos el infierno. Por nuestra pecaminosidad, por la dureza del corazón, por la naturaleza impía en la que hemos nacido. Si somos salvos, es por gracia. Él no le debe al pecador la salvación. Y esto es lo que está diciendo aquí. Si la obra justificara, entonces el salario sería contado como deuda, pero no como gracia. Esto colocaría a Dios como un deudor del hombre. Esto desvirtúa completamente la realidad de la salvación. Y sabes, yo te quiero invitar en esta mañana a que tú entiendas que Dios no te debe nada, tú te debes a Él. Esta es la primera manifestación de un perfil humilde. Por años venimos viendo en la iglesia personas que todavía tratan de mostrarle a Dios que son muy fieles porque no faltan un domingo. O tratan de hacer mucho barullo para que se note que su vehículo siempre está dispuesto. O tratan de hacer mucho barullo para que se note que son sostenedores de la obra. Amado hermano, nosotros nos debemos a Él. Él no nos debe nada. La humildad que provoca la comprensión de la gracia debe estar manifestada en hechos concretos. No sepa tu derecha lo que da tu izquierda lo que da tu derecha. Cuánto nos bendicen los hombres y mujeres santas que obran para su Señor silenciosamente y se percibe en su entorno el efecto de su fidelidad. La humillación que provoca la gracia nos debe llevar a una rendición total, silenciosa, entregada, permanente, perseverante y constante, porque esto es el propósito que Dios tuvo, glorificarse en sus hijos. Abraham fue salvo por fe. Y Él les está diciendo, ¿saben? Ni siquiera había sido circuncidado cuando le creyó a Dios.
Y la justicia le llegó cuando no tenía ninguna marca en el cuerpo. Entonces no se confundan. La salvación es de Jehová. Es por pura gracia. Mas al que no obra, está quieto. Dios ha pensado la salvación en una justicia pasiva. Mas al que no obra con el propósito de congraciarse con Dios, mas al que no realiza las obras con la intencionalidad de ser perdonado por ellas. Eso dice acá. Sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, igual que Abraham. Y por eso la Escritura habla de que Abraham es el padre de la fe. Dios en la salvación de Abraham proyectó lo que habría de ser y lo que fue en los anteriores de él, la salvación por gracia, por medio de la fe. Por eso es que dice más adelante en el capítulo, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe de Abraham. Antes de ser circuncidado. Y este pasaje es magistral, y créanme, está hablado a vuelo de pájaro, y animo a mis amados hermanos a que cada uno pueda extraer en oración mucho más de aquí. Pero la palabra está mostrando que Abraham es el personaje que Dios llama, salva por fe, y es el que muestra el camino de la fe de todos los que habrían de creer en Jesucristo. Este es el propósito de Dios, el que Él tiene en la eternidad. Y entonces todos aquellos que son de fe, o sea, todos aquellos que han sido despertados por gracia, por la obra regeneradora del Espíritu, quien ha comunicado la fe, todos esos entran dentro de la bendición de Abraham, que es la glorificación final. Sean judíos o sean gentiles. Y este concepto es muy necesario cuando estudiemos en Romanos cómo se muestra la línea de la bendición después entre los judíos y demás, pero no nos vamos a adelantar. Esto es maravilloso, ¿saben? Mas al que no obra sino cree en aquel que ha justificado, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y lo saca de Abraham y los mete en otro personaje que es David, quien está aquí mostrándose como aquel que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien Jehová el Señor, o a quien el Señor no inculpa de pecado. Es dichoso, es feliz aquel que puede percibir que Dios le ha sacado la tonelada del alma perdonando sus pecados. David está exclamando esto después de pecar, adulterar con Betsabé y matar criminalmente a Urías Eteo, su marido. Esto es tremendo. Y sin embargo él dice: yo soy feliz y dichoso porque experimento en mí que el Señor me ha perdonado mi pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cómo opera todo esto? Bueno, la palabra lo enseña.
acá lo presenta, pero lo desarma en otras expresiones bíblicas. El mismo Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea que es como una sucesión de acontecimientos que da como obra acabada el hecho de que un humano crea. El primer acontecimiento es que Dios, con el poder soberano y sobrenatural que lo caracteriza, comunique vida con su palabra. Ese Dios que habla, que comunica vida con su palabra, provoca, comunica, transmite la fe. Y la fe es la que, percibida por el hombre, tocado por la gracia de Dios, cree en Jesucristo cuando escucha la palabra. Y eso le pasó a Abraham. Abraham recibió el toque de la voz de Dios cuando lo llamó. Por ejemplo, en varias ocasiones muestra la Biblia que él lo habló por sueños. Sin embargo, hay expresiones de otros que oyeron su voz audible. No nos importa la manera en la que Dios soberanamente trabaja. Nos importa entender que ese era un muerto y que por recibir el impacto de la gracia en la voz de Dios, le fue posible creer. Ese es el punto. Entonces, si Romanos dice que la fe viene, en primer lugar debemos entender es que porque la fe no está. Si tú tienes una persona al lado, puedes mirar allí a lo lejos y decirle, vení. Y el otro te mira y te dice, ¿y este qué le pasa? Nadie llama a alguien que tiene al lado. ¿Por qué la fe viene? Porque no está en el pecador. ¿Cómo viene? Viene por el oír. ¿Y por qué oye? Porque Dios, por su palabra, lo despierta para que pueda oír y llegue la fe. Entonces, es por gracia, querido, y no es por obras. Así como le pasó a Abraham, así le pasó a Enoc, séptimo desde Adán, que predicó a Cristo. Así le pasó a Noé, así le pasó a los antiguos. Toda la Biblia habla de salvación por gracia y por medio de la fe, enfocada en un personaje, el Salvador, Jesucristo. Y mi amado hermano, por último quiero llevarte esta realidad. Si somos salvos por gracia por medio de la fe, nuestra vida es de Él. En esta mañana Dios te está llamando a una consagración permanente. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es una fe de naturaleza gloriosa, es una fe de naturaleza celestial, es una fe que no teme, es una fe que aparta la cobardía, es una fe que ahuyenta el infierno, es una fe que le pone punto final a la muerte, es una fe que comunica amor al Padre, al Hijo y al Espíritu, es una fe que te lleva a aborrecer el pecado, es una fe que por más que haya una pared al frente, tú no claudicarás, porque la fe que el Espíritu comunica es de naturaleza gloriosa, preserva y conduce a los salvos a la gloria, porque la salvación es una idea del Padre que arranca en escoger por gracia y termina en glorificar por gracia a los que Él ha escogido. Por lo tanto, Él llama, por lo tanto, Él justifica. Y entre ese llamado y esa justificación, ahí está, en ese llamado, en ese paquete de gracia, esa fe de naturaleza gloriosa que te lleva a amar al Señor por sobre todas las cosas. Dime, ¿tú estás amando al Señor por sobre todas las cosas? Porque esto es ser salvo.
La fe que otorga Dios en gracia al pecador ahuyenta la idolatría. Nada en tu corazón ocupará el lugar de Dios. Nada amarás más que a Él. Nada amarás más que a su causa. La fe que salva exalta al que la otorga. La fe que salva humilla y consagra a un pecador porque lo hace salvo, para que viva durante toda su vida terrenal para la gloria de su Señor y de su Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu voz, tu palabra, que nos muestra la verdad de la salvación, que nos muestra la verdad de la obra redentora, que nos muestra que tú eres el Dios que salva y que la salvación es tuya, es por gracia, es a través de la fe, y que tú has juzgado nuestros pecados en Jesucristo, has imputado en Cristo, has cargado en las espaldas de Cristo como el justo, el transparente que fue a la cruz para pagar nuestra deuda, y has imputado a nosotros la justicia que Él ha conseguido en este glorioso intercambio de salvación que tú has programado en la eternidad y lo has desarrollado en el tiempo. Señor, gracias, porque no obramos, pero somos salvos porque creemos. Pero sabemos por tu palabra que la salvación produce obras, sabemos por tu palabra que la salvación cambia vidas, sabemos por tu palabra que la salvación nos hace nuevas criaturas que obran de una forma diferente, porque piensan de una forma diferente, porque perciben el mundo de una manera diferente, porque se relacionan con la gente de una manera diferente. Padre, glorifícate en nuestra consagración, la cual viene por la fe en Jesucristo. Te adoramos a ti y oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.